El hombre cristiano en Jesucristo es responsable ante Dios, ante los demás, ante sí mismo, ante el mundo que lo rodea y ante su historia de promover el amor. Y desde el amor busque hacer oración y haciendo oración busque hacer la voluntad del Padre en el Hijo por la acción del Espíritu Santo. Hoy nos regala nuestro Señor la invitación de poder nosotros profundizar por medio de la oración. Se dice que la oración es un espacio privilegiado para poder nosotros tener la capacidad y a la misma vez la apertura de mente y de corazón para agradecerle a Dios y honrarlo y bendecirlo. Y entonces celebrar esa presencia de Dios en nuestra vida y de poderle decir, gracias que te necesitamos, gracias que estás con nosotros, gracias por ser parte de nosotros. Y entonces la oración es un momento que nos va a regalar nuestro Señor, como dice en mismo Lucas en el capítulo 6, versículo 6 al 12, que Jesús se iba a la montaña a hacer oración para poder entonces encontrarse y alabar y adorar y glorificar a su Padre. Y pedirle a la misma vez el don de la sabiduría, el entendimiento, la ciencia, el consejo, la piedad, que le ayudara a ser cada vez más piadoso en el sentido fiel al plan de la salvación que el Padre de los cielos le había encomendado a él como hijo. Jesús nos va a plantear como esa dimensión. Por lo tanto, para empezar nuestra reflexión, invoquemos como primera oración a la Trinidad diciendo en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la presencia trinitaria nos ayude a descubrir día a día la capacidad que tenemos para amar, pero que desde la oración podamos nosotros actualizarnos, así como lo elaboramos en el proceso. Les voy a dar 3 ejemplos para entender lo valioso que es la oración. La oración es como el Wi-Fi actualmente. La oración es como la gasolina y la oración es como la comida. Hoy podemos entender desde la cibernética que para poder nosotros conectarnos con el satélite necesitamos un Wi-Fi. Y la oración es eso. La oración es ponernos nosotros en contacto directo con Dios, que en este caso podemos decir que el satélite es el Padre, el Wi-Fi es el Hijo. Y el que hace la conexión es el Espíritu Santo. Entonces, el Wi-Fi nos va a ayudar como a bajar la información, a recuperar aquellas apps o aquellas aplicaciones adecuadas que necesitamos para funcionar mejor. Y entonces en Jesucristo nosotros bajamos de el satélite todas las informaciones que necesitamos para funcionar mejor. Y la palabra se llama Jesús. Por eso nuestro Señor le va a decir a Concepción Cabrera de Armida, todo hazlo siempre en mi nombre, que lleve mi sello. Por eso ella misma va a llegar un momento determinado donde al descubrir su capacidad de amar, va entendiendo que Dios, nuestro Señor, la invita diariamente a reflexionar en esa búsqueda de cómo agradar al Padre en el Hijo, para que en esa experiencia de amor podamos también nosotros como reconocer si el mismo Padre nos está invitando por medio de la oración a actualizarnos. ¿Qué pasa si tú no tienes Wi-Fi? No te actualizas. Por eso en todos los lugares que andamos nosotros, en el restaurante, si vamos nosotros al mall, si vamos al aeropuerto, si nos vamos a subir a un avión, si vamos nosotros manejando en el carro, ya tenemos en el carro aún un aparato especial para que podamos nosotros tener internet en el carro donde vamos. Donde vamos nosotros a la tienda, los diferentes supermercados ya tienen el Wi-Fi actualizado. Necesitamos nomás en cada lugar que nos den la clave. De hecho, tú vas a comer y ya te dan la clave. Esta es la clave del restaurante donde usted puede usar su Wi-Fi de este lugar. Entonces, para nosotros, hablar de oración es hablar del Wi-Fi. ¿Cómo actualizarnos por medio de la oración? Es lo que tú vas a buscar en la oración, cómo actualizar tu corazón ante Dios cuando vienes cansado, fatigado, agobiado, desesperado, maltratado y aún angustiado, y a veces hasta con deseos de depresión o pensamientos de dolor, de angustia, de desesperación, que ya no sabemos qué hacer. ¿Qué hacemos? Nos vamos a la oración.
Y en la oración nos relajamos, nos descubrimos necesitados, como ese hombre que dice el mismo Lucas en el capítulo 18, el publicano que se presenta ante el templo y no puede levantar ni siquiera la vista porque se descubre que es un pecador. Y dice, Señor, ten misericordia de mí que soy un pecador. Entonces la oración te ayuda como a poderte presentar desde lo que tú eres ante el Padre, en el Hijo, con sencillez y humildad en el Espíritu Santo, diciendo, aquí traigo esto, ¿me puedes ayudar? La oración nos va a ayudar, aparte, en el segundo ejemplo es, como les decía ahorita, la comida. Nosotros necesitamos que comer para vivir. Si no comemos, nos morimos. Así actualmente podemos decir como segundo método, modo o también analogía. La oración es como una comida que recibe el cuerpo. Cuando nosotros vamos de hecho, tenemos que alimentarnos 3 veces, por lo menos 3 veces diarias. Y entonces, pero continuamente estamos que un dulcecito, que una galletita, que un cafecito, que un té, que una pequeña cosa sencillita, un tentempié, decimos nosotros en momentos de tener, ¿para qué? Para alimentar el cuerpo. La oración es eso. Jesús le va a decir a Concepción Cabrera de Armida, haz una oración continua las 24 horas del día. Que tu oración esté en un proceso, que esté en ese diálogo, en ese dinamismo de analizar de cada hora es importante. Entonces, si nosotros estamos comiendo cada hora diferentes informaciones desde lo que son los sentidos, la vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto, estamos recibiendo un montón de información, un montón de comida, y aun cuando leemos algo importante o estamos reflexionando de un tema importante, estamos recibiendo otra comida a niveles intelectuales, pero también recibimos la comida a nivel fisiológico. Cuando comemos concretamente situaciones, legumbres, pescado, carnes, diferentes ensaladas, diferentes comidas desde el arroz, tortillas, qué sé yo. Entonces estamos necesitando nosotros comida para vivir. Esa es la oración. Análogamente, si tú no haces oración, te mueres. Por eso se dice que el amor divino, libertad radical, gratuita, de la que el hombre puede dejarse vencer, es la realidad más alta y profunda que toda otra realidad, y es motivo de su salvación, motivo de su divinización, motivo de su endiosamiento, motivo de su semejanza con Dios. La oración nos va a ayudar a entrar en ese dinamismo, como la presencia a la misma vez de ese Dios que se vuelve alimento en nosotros cuando estamos en oración y le decimos, Señor, traigo hambre de ti. Necesito sabiduría, necesito entendimiento, necesito que comprenda yo esto que estoy viviendo y no lo alcanzo a digerir. ¿Me puedes dar esa capacidad de digerir lo que estoy teniendo en el corazón, en los sentimientos, en la inteligencia? No lo alcanzo a comprender, necesito tu entendimiento. Necesito tu sabiduría para ver el bien y el mal que estoy viviendo y no echarme mentiras yo mismo. Necesito la piedad, esa capacidad que me hace también ser prudente y compasivo y misericordioso para no vivir de sueños o de mentiras o también de ilusiones. No, ayúdame a vivir realmente mi vida. Ayúdame a experimentar ese proceso que me hace verdaderamente ser parte de esta naturaleza humana y que me invita a tocar desde lo exterior a lo interior lo que estoy viviendo. Entonces la oración te va a ayudar a trabajar en ese proceso, en ese amor divino para promover radicalmente la libertad y en esa gratuidad la persona nos dejemos hacer y podamos vencernos de aquellas cosas que no entendemos. Nos va a ayudar entonces la oración. La oración es esa bendición. Entonces, ¿cómo podemos alimentarnos para que nuestra realidad sea cada vez más profunda y esa realidad nos ayude a ser más conscientes? Y no vivamos de los subconscientes de las situaciones, no, vivamos continuamente motivados de que estamos construyendo nuestro proceso de salvación. ¿Qué quiere decir? Como anteriormente decíamos, es volver otra vez a recuperar la imagen de Dios, es volver otra vez a promover ese proceso divinizador, transformativo de un endiosamiento continuo de Dios. Y la oración nos va a ayudar a dar esas bendiciones. Por eso,
el Hijo de Dios. El Hijo es el amor divino y la libertad gratuita para que cada persona vea en Jesucristo como el ser que da lo divino y lo pone al servicio del hombre. Por eso Jesús nos va a decir continuamente, si quieren ustedes estar en contacto directo con mi Padre, necesitan que estar siempre en oración con Él. ¿Cómo lo van a hacer? Por medio de lo que es. Nosotros de hecho lo vamos a descubrir en el Lucas 11, cuando el mismo Jesús empieza a hacer oración y nos revela el Padre Nuestro. Cuando ustedes oren, digan Padre Nuestro. Papá, vengo ante ti a glorificarte, a celebrar, a darte gracias, a presentarte y a la misma vez a postrarme ante ti que necesito de ti. Por eso, a la medida que nosotros nos volvemos más conscientes de quiénes somos, vamos descubriendo ese proceso de semejanza de Dios en Jesucristo. Cristo nos va actualizando, nos va desfragmentando para poder nosotros cada vez más ver qué es lo que no nos hace bien y aquello que nos hace bien promoverlo y aquello que no quitarlo. Es interesante este proceso de cómo la oración nos va a ayudar a nosotros a actualizarnos y cómo a la misma vez nos va a dar esa libertad de poder entender que esos espacios son privilegiados, que necesitamos que tenerlos todos. Y a veces no es decir muchas palabras, simplemente decirle, Señor, aquí estoy, como dice Samuel, háblame. Habla, Señor, que tu siervo te escucha. Aún se dice también que la semejanza divina concede una participación en la vida divina nueva y distinta a la que todo ser posee por el mero hecho de existir. Y la oración es lo que te va dando, te ayuda a existir y te ayuda a tomar conciencia de que en este proceso te vas a ir divinizando. En este proceso de vida, a la medida que vas elaborando cada día, a la medida que vas recibiendo cada día ese don, esa gracia, como lo dice el Salmo 19 o aún como lo dice el Salmo 8, que Dios nos hizo poco inferiores a los ángeles, nos dotó de todo tipo de bendiciones y nos ha creado con un montón de gracias para que cada uno reciba justamente lo que necesita para comunicarle a los demás los bienes que tiene. ¿Y cómo lo va a realizar? Por medio de hacer conciencia. Por eso el mismo Mateo 11, capítulo 11, versículo 25 al 30 nos va a decir, vengan a mí todos los que están cansados y fatigados y agobiados. ¿Qué quiere decir? Vengan a mí aquellos que necesitan estar en ese proceso divinizador que va ayudando a cada uno a participar de esa vida divina nueva que viene a traer Jesucristo y que cada hombre va construyendo distintamente y que va poseyendo cada día a día en su existir. Aún se dice este proceso, de otras palabras, los seres dotados de razón e inteligencia que han recibido la semejanza divina participan de lo mismo, pero no de la misma forma. Cada cual, según la capacidad recibida, goza en cuanto semejanza a Dios de la participación en Dios. La semejanza divina, pues, admite grados. Es aquí donde viene para nosotros la oración. Nos va a ayudar a nosotros a entender cómo asemejarnos al plan de la salvación del Padre que en Cristo nos va a revelar. Por eso Jesús, en un momento determinado, nos lo va a decir San Lucas, que necesita personas para seguir comunicando su misión. Por eso antes de elegir a sus discípulos se fue a preguntarle a su padre a la montaña y le dijo, papá, ¿quién te gusta a ti para que yo llame y se una a mí? Para que ellos también participen de estas bendiciones que tú me estás regalando y no solamente se quede en mí, sino que se expanda a la humanidad. Y entonces Jesús se va a hacer oración, a ayudarnos a entender que a la medida que nosotros ponemos nuestros dotes racionales, intelectuales, evolutivos, nos vamos a promover cada vez más en ese proceso divinizador, en ese proceso de semejanza. ¿Y qué es lo que te hace la oración? La oración te hace participar y a la misma vez nos ayuda a ser conscientes que cada uno tiene capacidades para gozar distinto ese proceso de semejanza con Dios. Y entonces la oración te ayuda como a ir participando de esa vida divina, de esa vida transformativa que te da cada vez más como una energía nueva. Aquí les voy a dar el tercer ejemplo, el tercer modo o la tercera analogía. La oración es como la gasolina.
Si tú no tienes gasolina, no te puedes mover, no puedes mover tu carro. Si tú no tienes gasolina, no puedes entrar en este proceso divinizador. Si tú no tienes gasolina, no puedes entrar en esta búsqueda de Dios. Y es aquí donde viene una cosa muy interesante, cómo nosotros tenemos que estar en esta atención amorosa para que en nuestro desarrollo humano podamos descubrir más y más a fondo que estamos diseñados. A la medida que entramos en este dinamismo, entramos también en esta búsqueda de decir, ¿qué debo de hacer para poder yo estar en esta atención amorosa? Y lo que debemos entonces de hacer es preguntarnos, si necesito yo gasolina para entrar en este proyecto de Dios, ¿qué es lo que me toca aquí hacer? Reconocer que tengo un tanque y que ese tanque que yo tengo necesito que llenarlo. Entonces, a la medida que nosotros vamos descubriendo que somos hombres y mujeres, que necesitamos que llenar continuamente nuestro tanque, la gasolina, para caminar. ¿Qué pasa si no le pones gasolina? No caminas. Sí, ciertamente puedes caminar con tus pies, pero si tú quieres andar más rápido y quieres a la misma vez hacer varias cosas, necesitas que usar tu carro. Y para que uses el carro, necesitas gasolina. La oración es eso. Si tú no tienes la gasolina del alma, no te vas a mover. Y dice Teresa de Jesús que nosotros estamos diseñados para estar continuamente creciendo de un grado espiritual a otro. No nos podemos quedar en el mismo lugar. Por eso el mismo San Agustín nos enfatiza continuamente que todos nosotros día a día estamos como el girasol, abiertos a recibir los rayos del sol, los rayos divinos que nos ayuden a divinizar nuestro ser. Nos ayuden a endiosarnos, como dicen en el Cántico Espiritual 39. Es importante que nosotros estemos en ese grado y en esa disponibilidad de llenar el tanque. De llenar el tanque de gracias, de llenar el tanque de bendiciones, de llenar el tanque de diferentes dones, diferentes gracias, para irnos nosotros capacitando cada vez más como se capacita ese chofer que a la medida que va manejando va sintiendo el carro y va sintiendo los cambios y va sintiendo también que tiene que ir moviéndose de acuerdo al tráfico y tiene que estar cuidando de que no vaya a cometer un accidente ni que tampoco le vayan a dar un golpe sin necesidad. Tiene que estar checando continuamente las distancias tanto de atrás como de adelante para ir bajando velocidades o cambiando velocidades. A la medida que tú manejas tu carro, tienes que cuidar tu gasolina. Y aquí es algo muy interesante. La gasolina la tenemos que estar midiendo para que vayamos creciendo. Y entonces, esto es lo que necesitamos. A mayor profundización de nuestra intimidad con Dios, es a mayor crecimiento que vamos a vivir. Por eso, por decirles un ejemplo, muchos de nosotros queremos llenar el tanque así como rápido, ¿no? ¿Qué pasa cuando vas llenando al pasito el tanque? Vas sacando el aire. Vas sacando el aire. Cuando tú llegas rápidamente, no sale el aire. Entonces sube la vara del tanque, pero no se llenó el tanque. Entonces tienes que estarle echando al pasito para que vaya sacando el aire, el tanque que tiene, y entonces el velocímetro vaya verdaderamente dándote el nivel correcto de la gasolina. Porque no sé si les ha tocado a veces que dicen, no, pero si le acabo de echar gasolina, ¿por qué se me acabó? ¿Qué me le pusieron agua a la gasolina? ¿O qué es aire? ¿O ya se consumió? ¿Ya se vaporizó? No, lo que pasó fue que tú le echaste a presión y no alcanzó a salir el aire. Entonces ciertamente subió la vara, pero no le echaste gasolina. ¿Por qué? Porque no le sacaste el aire al tanque. ¿Y cómo se le saca? Al pasito. Estás llenándole y dejarle que vaya subiendo el velocímetro, la vara que mide la gasolina. Entonces es interesante que nosotros vayamos como contemplando eso. Y después de que eches gasolina, tienes que usar bien la gasolina. No tienes que estar quemando llanta, ni que tienes que estar yendo y frenando
y acelerando a la vez. No, tienes que medir y tienes que ir al nivel de lo que van aún el nivel de los carros o el límite de los carros. Tienes que cambiar velocidades, tienes que cambiar una serie de cosas para que te funcione mejor el carro y aproveches mejor la gasolina. La oración es eso. Entre más tú te pases tranquilamente espacios de silencio, de introspección, de meditación, de contemplación, vas sacando el aire de tu alma. Vas sacando la tensión, el cansancio, la fatiga. Y a veces cuando ya estás en momentos determinados en ese espacio, en esa atmósfera, en esa plataforma, en esa autopista, como que te vas sintiendo y te vas relajando. Y a veces hasta te puedes dormir en la oración. ¿Por qué? Porque el alma va descansando de la tensión que trae, va sacando del interior aquello que ya no necesita y que él tiene lleno, pero es puro aire. Es decir, son puras tensiones, cansancio, fatiga, depresión o aún malos entendidos, malos sentimientos enfocados o aún ciertas acciones o ciertos comportamientos que te hace en una serie de tensiones. Aún se dice que la gasolina o la oración es lo que nos ayuda a asemejarnos más y más a Dios. Dice, la semejanza divina es efecto del bautismo que se acrecienta por la participación en otros sacramentos hasta el punto de que los cristianos pueden ser llamados de modo genérico los semejantes a Dios. Esto es lo que nos va a regalar la misma oración, nos va a ayudar a entender que cada sacramento tiene oraciones específicas, que cada acciones que tenemos nosotros, por eso mucha gente dice, no, ¿yo para qué voy a misa aquí donde yo estoy? ¿Puedo hacer oración? Sí. Puedes estar en un espacio donde tu alma está ahorita en esa situación y con eso te baste. Pero hay otras realidades que necesitas verdaderamente ir a la iglesia y encontrarte con Dios personalmente por medio de la Eucaristía, por medio del sacerdocio, por medio del matrimonio, por medio del bautismo, por medio de la confirmación, por medio de la unción de los enfermos, por medio de la reconciliación. Tienes que buscar espacios para ir asemejándote más y poder decir, cada experiencia que yo tengo, voy entrando cada vez más como una deiforme acción que me hace más y más imagen de Dios. La oración tiene ese objetivo. El objetivo de la oración es asemejarte a Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues necesitamos, como dice también el padre Rico Paves, en su libro A Semejanza a Dios y Divinización en el Corpus Dionisianum del platonismo cristiano, ¿cómo podemos nosotros entrar en ese dinamismo? Tenemos que estar en la oración continua. Aún hay otras cosas importantes que va a decir Concepción Cabrera de Armida, que nos va a dar una pauta muy importante en el tomo 61, 16, 17, dice ella esto: vine a la tierra impulsado por el amor a divinizar al hombre, a unificarlo en mí y por mí visible, llevarlo a la divinidad invisible. Mi Padre, con el acto más sublime de su caridad, me dio al mundo para llevar las almas a Él y que formaran en mí unión, un solo corazón con Él y en Él. Esto que nosotros necesitamos que ir viendo es eso. Concepción Cabrera de Armida, esta mujer casada, nos va a regalar esa pauta. Nos va a ir comunicando que Jesucristo viene a la tierra a renovar nuestro ser. Y entonces, ¿qué es lo que quiere hacer? Quitar de nuestro corazón todo el aire que no nos deja a nosotros llenarnos de Dios. O en otras palabras, quiere conectarnos como el Wi-Fi para que recibamos toda la información del Padre y estemos continuamente en esa atención amorosa, como diría Teresa de Jesús, que la oración es un diálogo amoroso de corazón a corazón, donde el alma se encuentra con Dios cara a cara y entonces Dios se le revela y la llena de su presencia. Por eso cuando Moisés tiene, por decirles un ejemplo, aquellos encuentros con nuestro Dios y va al monte Sinaí, la misma gente se tapaba la cara porque radiaba a Dios. Y eso es lo que va a hacer nuestro Señor en la oración, es comunicarnos esa presencia divina de ese Hijo que nos quiere divinizar, que nos quiere transformar, que nos quiere llenar de aquello, de lo invisible, nos quiere hacerlo que se haga visible en nosotros.
Tenemos el ejemplo también que cuando Jesús fue a orar al monte de la transfiguración, ¿qué pasó? Se encontró con Elías y con Moisés. Entonces ahí se transfiguró nuestro Señor. Eso es lo que nos va a decir y le está diciendo nuestro Señor a Concepción. Vengo de lo divino a lo humano, a divinizar al ser, a transformarlo, a llenarlo de Dios, a endiosarlo. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, para no cometer un error a nivel filosófico, sobre todo teológico, es que nuestro Señor viene a darnos nuevas pautas para poder nosotros saborear esa presencia de Él. Es decir, cuando estamos comiendo necesitamos que saborear la comida para que no te vayas a atragantar y a la misma vez vaya teniendo una digestión y no te vayas a llenar rápido, sino que al pasito, a la medida que tú comes y saboreas aquello que tú estás experimentando, te sientes más atractivo y a la misma vez saboreas mejor las cosas. Eso es lo que nos va a ayudar a nosotros a entender el alimento. La oración es como esa comida nueva que necesitas que estar saboreando, que necesitas que estar dejando que el paladar vaya descubriendo los sabores, si tiene ajo, si tiene azúcar, si tienes que es agrio o no, qué tipo de condimentos tiene. Entonces necesitamos que dejar que la boca también al momento de que nos comamos la comida, también saboreen los sentidos toda esa nueva comida, y entonces una vez que ya la mascamos, la saboreamos bien, al pasarla va a ser una mejor digestión. Es lo que va a hacer la oración, nos va a ayudar a hacer digestión aquello que el Padre desde toda la eternidad nos ha prometido, que es regresarnos a Él, divinizarnos. Pero ¿quién lo va a hacer? Jesús. Por eso Jesús es el nuevo Wi-Fi para nosotros. Es Jesús, en otras palabras, de hecho, es como si podemos hacer otra analogía sin ofender, sin tampoco usar una aferración a nivel teológico. Jesús es como esa gasolina que al poner esa presencia de Dios en tu vida, cambia tu vida. No es lo mismo que camines tú por ti mismo que camines en el nombre de Dios. Y que digas, voy a complacer al Padre en el nombre de Jesucristo y me voy a dejar guiar y le voy a pedir al Espíritu Santo día a día que me dé la facilidad de palabra y también de ideas de poderme consagrar a Él para que esto se me haga más fácil estar en esa tensión amorosa. Entonces nuestro Señor le va a recordar a Concepción a qué vino a la tierra. Y dice, vine a la tierra impulsado por el amor, a divinizar al hombre, a unificarlo en mí y por mí visible, llevarlo a la divinidad invisible. ¿A qué viene Jesús? A enseñarnos a orar, enseñarnos a dialogar con el Padre, a enseñarnos a comunicar con el Padre, a enseñarnos a estar en esa tensión amorosa, a estar en esa conexión gratuita que Él pagó en la cruz. Y por eso Jesucristo es el nuevo Wi-Fi, porque ya pagó todo lo que nosotros necesitábamos para poder conectarnos con el Padre. Pero necesitamos que decir, en el nombre de Jesucristo me conecto con el Padre, me conecto con Dios. Y en el Hijo me hago también humilde y sencillo, abierto a su sabiduría. Como Jesús, también vamos a entender que estaba haciendo oración en aquel momento. Por decirles un ejemplo muy concreto, todos los días se levantaba muy temprano a buscar los espacios privilegiados de encontrarse con su Padre. Por eso para nosotros es importante descubrir espacios privilegiados para decir, tengo que relajarme. Antes de que yo entre a mi casa, tengo que darle gracias a Dios por estas 10 horas o 15 o 8 o 9 o 5 o 4 que ya trabajé y que ya les voy a traer nuevo alimento a mis hijos. Por esas horas tengo que pasar un momento para relajarme. ¿Por qué? Porque mi casa es una casa sagrada, donde yo tengo que respetar y tengo que hacer respetar a mis hijos, que en la casa, el lugar que tenemos es un lugar sagrado. Entonces tienes que esperarte también momentos y poder decir, voy a pasarme este momento para poder yo crecer en dignidad y en respeto, para poder recibir esa nueva bendición que Dios tiene en mi casa. Ya Dios me regaló unas bendiciones en el trabajo. Gracias a ese trabajo ya proyecté mis dones, talentos, cualidades y gracias. Y gracias al proyectar esos dones y talentos he recibido un cheque. Y ese cheque lo voy a llevar a mi casa. Y al momento de llegar a mi casa decirle a mis hijos, tengo otras nuevas bendiciones para ustedes,
para que ustedes se sigan alimentando y los siga protegiendo. Y entonces nuestro Dios nos va a ir revelando continuamente de diferentes formas esta grande bendición. El modo de ir nosotros saboreando lo que hacemos en el trabajo son gracias distintas, pero necesitamos que darle gracias a Dios por medio de la oración. Antes de entrar a tu casa para que tus hijos saboreen. Y cuando tú llegas a tu casa y te dice tu señora, ay viejo, qué bueno que viniste, esposo mío te estaba esperando, hice la comida que te espera, que te gusta, y te tengo preparado ya el banquete, vente a comer. ¿Qué pasa? Tú te llenas de alegría y de gozo. Tanto la madre recibe al esposo con una oración nueva y decirle, te reconozco, necesito de ti, y ese necesitar de ti es que te estaba extrañando. La oración va a tener esa connotación de cómo nosotros necesitamos ir comprendiendo que necesitamos extrañar a Dios más. Entre más lo extrañamos, más lo buscamos. Y por eso entre más buscas la oración, y Concepción va a tener esa metodología de ir conectarse con Dios cada hora de diferente forma. ¿Para qué? Para que hagamos nosotros un espacio nuevo de ir creando nuevas realidades de esperanza para nosotros y para los demás. Esto es algo importante. Por eso Jesús va a enfatizarle a Concepción, dice, mi Padre, con el acto más sublime de su caridad, me dio al mundo para llevar las almas a Él y que formaran en mí unión, un solo corazón con Él y en Él. Este es algo que verdaderamente necesitamos nosotros, que como estarlo saboreando, estarlo tocando al pasito. A mí me gusta mucho cuando las madres de familia están creando diferentes modos de dar alimentos a sus hijos. Por decirles un ejemplo, hay madres de familia que hacen un mole, y ese mole, doña María, verdaderamente lo hacen pensando que no solamente van a darles de comer ese día, sino también el siguiente día, porque en el siguiente día ya están pensando que al siguiente día les voy a hacer con el mole, porque se dice que el mole, entre más cocinado esté, como que el chocolate con el chile agarra otro sabor más sabroso. Y entonces el siguiente día dice, les voy a hacer unas enchiladas. Y al siguiente día todavía me sobró, les voy a hacer otro tipo de condimentos con otro tipo de comida. Y entonces el mole te lo sirven de otra forma. Y entonces a la medida que tú vas creando comida, como que vas creando también nuevos alimentos, nuevas esperanzas, nuevas bendiciones. Por eso nuestro Señor nos dice, no solamente me vas a traer tus necesidades, sino yo te voy a llenar de nuevas bendiciones cuando tú vienes a hacer oración conmigo. Es decir, cuando vienes libre y voluntariamente, inteligentemente, y reconoces que tú necesitas de mí, yo te puedo bendecir de maneras nuevas. Esto es lo que nos va a dar a nosotros una fortaleza más, y por eso Jesús dice, cuando ustedes hagan oración, digan siempre papá, abba, como va a decir San Pablo. Jesús nos va a regalar esa bendición. Mi Padre, con el acto más sublime de su caridad, me dio al mundo. ¿Qué significa esto? Que Jesús reconoce que es obra del Espíritu Santo la encarnación. La caridad fue por amor del Padre en el Hijo, por la acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos va a ayudar a nosotros a estar en esa tensión amorosa con el mismo Padre, porque es el que nos inspira. Y Jesús lo va a decir en San Juan, nadie viene a mí si el Espíritu Santo no se lo infunde, y nadie va al Espíritu Santo si también el Padre no se lo regala. O también el Hijo, nadie viene al Hijo si el Padre no lo llama. Es una continua experiencia de que la oración te ayude a estar en una tensión amorosa con la Trinidad. Vas con el Padre, bajas al Hijo, el Hijo te lleva al Padre, y el Padre te manda al Espíritu Santo, y el Espíritu Santo te manda al Hijo. Y entonces la oración tiene esa connotación de ir y venir, bajar y subir, estar continuamente como esa paradoja. No me puedo quedar en un mismo estado, no, porque estoy continuamente creciendo internamente y externamente. Por eso se dice, la dignidad absoluta del hombre radica en este tipo de amor divino que permite a la criatura humana percibirse como una realidad nueva, renovada. No obstante, su pecado lo limita y lo aliena. Este amor divino es Jesucristo. Cristo nos va a decir
continuamente, y nos lo va a decir el padre Pest Liberi, Pes Gracia, en su libro de Antropología Teológica, en los números 537 al 541. ¿Cómo podemos nosotros estar en esa búsqueda de decir, la oración te va a poder ayudar a dignizarte? Te va a ayudar a poder recopilar otra vez esa bendición de poder tú levantar tu ser, de que no participes de esta solamente naturaleza, sino participas también de la naturaleza divina. Esta es la grande bendición, de que el hombre, a la medida que va entrando en ese contacto directo con Dios, dice Teresa de Jesús, va buscando la unión. Lo va a decir San Ignacio de Loyola, que para poder nosotros crear en ese camino necesitamos que empezar por una purgación, es decir, una toma de conciencia dónde estamos situados, dónde estamos parados, en dónde estás tu realidad. Y dice, yo necesito, como ese pecador que dice el San Lucas del publicano en el capítulo 18, versículos del 10 al 16, Señor, aquí estoy como pecador. Necesito que me purifiques de mi miseria. Soy una persona, como dice San Pablo, estoy haciendo lo que no debo de hacer y lo que debo de hacer lo pospongo. Por favor, vengo ante ti y me postro ante ti. No me puedo levantar ni siquiera mi mirada. ¿Por qué? Porque soy un hombre pecador. ¿Me puedes purificar para unirme a ti? Y entonces en el momento que tú te presentas desde esa perspectiva, Dios te ilumina con sus gracias. Y al momento de recibir las gracias, ¿qué es lo que pasa? Te promueve la unidad. Por eso el ir y venir, voy y purifico, recibo una luz nueva y me uno a Dios. Entonces es un dinamismo muy interesante trinitario. Jesús viene a purificar. El Espíritu Santo viene a santificar. Y el Padre nos viene a dar esa unión. Lo podemos poner de diferentes formas. ¿Por qué? Porque la Trinidad trabaja diversa, y es aquí donde creo yo que viene esta bendición. Dice aún, en Jesucristo se ha revelado definitivamente a partir de su resurrección de entre los muertos el hombre verdadero, el auténtico ser humano, que es la determinación específica de todos nosotros. Jesucristo nos va a decir que ha venido a revelarnos la clave para regresar al Padre. Y en la resurrección nos lo va a decir. Por eso María nos va a recordar esa grande bendición, que fue a buscar a Jesús. Y le dice, ¿qué andas buscando en los que están muertos? La oración nos va a ayudar a entender que nosotros no estamos muertos, que estamos vivos. Y que estamos diseñados para vivir eternamente, no solamente fisiológicamente. Por eso aquella persona que dice, yo ni oro, no sé si oras. Si obras como ese publicano que dices que tú no eres como los demás, que tú pagas los taxis y haces ayunos y haces obras de caridad, pero no para que complazcas a Dios, no, simplemente para que vivas como vive la norma, porque al final del año recibes los impuestos de aquellas donaciones que hiciste. Nuestro Dios te va a decir, no, así no haces oración como debes de hacerla, así te enorgulleces, te vuelves un pagano. No, para volverte un cristiano necesitas que vivir de la vida. Necesitas que ir, como María, buscar a Jesús. Y una vez que lo encuentres, empezar un camino diferente. Jesús nos va a dar la clave cuando le dice a Nicodemo, necesitas que empezar, como dice Ignacio, morir, es decir, purgar tu vida para recibir una luz nueva y buscar la unidad. Y vivir nuevo. O como Jesús le va a decir a la samaritana, cuando se encuentra con ella y le dice, tráeme a tu esposo, dice, pues no tengo, dices bien, porque eres una mujer clara y transparente. Te digo que ya llevas 5 hombres y con el que tienes es otro. Y te digo esto, eres una persona que estás hablando de tu verdad. La oración nos va a ayudar a buscar la verdad. ¿Cuál es tu verdad? ¿Cómo puedes purificar lo que tú eres? Para poder entonces, como ella recibió la iluminación de Jesús, cuando le dice, y ella misma confirma, dice, vengan a ver por qué este hombre me ha dicho qué yo he hecho en mi vida. ¿No será este el Cristo? Y dice Jesús, sí lo soy. Y con él hablas. Y entonces, ¿qué pasó? Esta mujer va a su pueblo de Samaria, trae a la gente, y cuando escuchan a Jesús, dice, quédate con nosotros, Señor. Y Jesús se quedó con ellos, es decir, se unió a ellos.
por varios días. Y eso es lo que va a suceder cuando una persona se empieza a unir a Dios. Nos empieza a generar una nueva vida, una nueva comunión, una nueva experiencia. Por eso Jesús baja del cielo y se une a los hombres y levanta a los hombres y a las mujeres al Padre. Jesús viene a darnos la vida divina y la confirma cuando está con nosotros 33 años y después al regresar al Padre en la resurrección nos recuerda, ustedes no son de la tierra, ustedes son de mi Padre. Entonces la oración tiene esa connotación. ¿Por qué? Porque se dice que en la historia, en la persona de Jesucristo se manifiesta la vocación del hombre y la mujer como tal a la comunión con Dios Padre. Como lo va a decir también Pagneberg en su libro. Se dice aún, Jesucristo precisamente por ser hijo puede ser calificado como el hombre nuevo, el hombre escatológico. La filiación de Jesús puede ser calificado como el hombre nuevo, el hombre que proviene de Dios para darnos una nueva forma de interpretar lo verdadero. Jesús nos dice, es el verdadero novum de la antropología. Es decir, es una realidad siempre medida, sea para el Hijo eterno que se configura en la persona de Jesús, sea para los creyentes que pueden participar de la filiación de Jesucristo por la acción del Espíritu Santo o en orden a su comunicación. Nos lo va a decir el mismo San Pablo en Gálatas 4:6. Jesús nos viene a regalar esa nueva manera escatológica de experimentar por medio de la oración ese morir y ese resucitar, ese purificar y ese iluminar y esa unión, ese estar continuamente creciendo de un grado a otro a buscar la unión con Dios Padre. Y Jesús nos va a levantar el alma y nos va a decir eso, ustedes son parte de mí, en mí se vuelven una filiación con mi Padre. Ustedes no son solamente seres que vinieron por casualidad, no, son seres diseñados para vivir en comunión y en fraternidad, en relación continua. Por eso se dice, lo humano de Jesús es el signo de la revelación de Dios que se expresa sin oscurecerse en la naturaleza humana. Jesucristo es el hombre auténtico porque es el hombre ante Dios en su existencia humana. Ha vivido de facto la apertura, la destinación del hombre a Dios. Jesús ha pensado a sí mismo totalmente en función del Padre, ha cumplido la destinación del hombre a la apertura de Dios con su particular tipo de conducta de hombre consagrado exclusivamente al Padre, sea en cuanto enviado, sea como experiencia y presencia del hombre ante Dios. Jesucristo nos va a regalar esa bendición de poder nosotros ir conociendo nuestra naturaleza humana para después conocer lo divino de Él. ¿Dónde lo vamos a conocer? En la oración. En la oración lo vamos a descubrir porque es cuando tus sentidos se apaciguan, tus potencias del alma se anonadan, tu inteligencia se abre y a la misma vez todo tu ser se anonada a Dios, se rinde ante Dios. Cuando tú empiezas a trabajar así, volvemos nosotros a entender que verdaderamente esos espacios son privilegiados. Son gracias extraordinarias que recibimos nosotros de parte de Dios. Se dice aún, la humanidad de Jesús tiene un carácter dinámico, activo, y la oración nos lo va a regalar. Ese dinamismo que tiene Jesús, que desde que empieza su misión, empieza a dialogar. Y por eso la Virgen María está haciendo oración con Jesús cuando le dice, no tienen vino en las bodas de Caná, en el capítulo 2 de San Juan. No tienen vino, están haciendo una oración por los que no tienen vino, que son los esposos que se acaban de casar. Y entonces María y Jesús hacen una oración. ¿Y qué es lo que pasa? Jesús escucha a su madre y escucha la necesidad de los que están celebrando en la boda y hace aquel milagro. Y entonces la oración te ayuda a hacer milagros. La oración te ayuda a renovarte continuamente en el proceso de tu vida, a hacer una historia de un servicio continuo a los demás. La oración tiene esa forma que no solamente las gracias son para ti, sino es para compartir, y entre más las compartes, nos dice el mismo Mateo,
más Dios te multiplica. Entre más te da, más se te da. Le dice Dios a Concepción, entre más te me das, más te me doy. Lo dice el mismo San Juan de la Cruz, que cada día Dios nos da bendiciones nuevas. Y lo va a decir el mismo Santo Tomás de Aquino, que nosotros entre más estamos en esa búsqueda de conocer a Jesús, más el mismo Jesús se nos da. Lo va a decir el mismo Salmo 19, sin que resuene una voz, sin que pronuncie una palabra, el día a la noche le comunique el mensaje, y entonces tenemos nuevos días todos los días. ¿Qué es lo que nosotros debemos ir como contemplando en esta oración? Tenemos que ir descubriendo que en Jesús tenemos nosotros el Maestro que nos da la pauta para crecer. ¿Y qué es lo que nos manda? Hacer milagros. Y hacer milagros es dialogar con las verdades más crudas que hay en la naturaleza, que es la muerte, que es el sufrimiento, que es el dolor, que es la angustia, que es la desesperación, que es el cansancio, que es la fatiga, que es las tentaciones, que son los espíritus del mal, que es el mismo demonio. ¿Cómo podemos nosotros pedirle a Dios que nos conceda las gracias en la oración de fortalecernos cuando lleguen esos espacios, esos momentos y esas situaciones? ¿Por qué? Porque si Jesús dialogó con el mal, también a ti te va a tocar. Pero el problema no es dialogar con el mal, el problema es cómo podemos nosotros, a ejemplo de Jesús, seguir sus pasos y estar siempre conectados ante el Padre para no ofenderla al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Voy a terminar con esta primera conclusión. Dice Concepción Cabrera de Armida, estando ella en esa oración íntima con Dios. Dice, el resucitado es el prototipo de la humanidad reconciliada y constituye el ideal del auténtico hombre. Este auténtico hombre va conquistando su fin a la medida que se deja guiar por el Hijo que vino al mundo para llenarlo de lo divino. No recuerda Jesucristo en los diálogos con la señora Concepción. La redención en mí, Dios hombre, tuvo por fin llevar a todas las almas a la divinidad, fundirlas en Dios, endiosarlas. No fue el hombre creado para la tierra, sino para el cielo, para Dios, para compenetrarlo o compenetrarme con Él. Y por eso la encarnación, el verbo para llevar lo humano a lo divino, para arrastrar al hombre a lo santo, a lo sublime, a lo alto, a la misma divinidad. Esta cosa es hermosísima. Cómo nuestro Dios nos va a ir revelando esta grande bendición de poder entender qué debemos hacer en este proceso divinizador. Lo debemos ir contemplando desde esa perspectiva. ¿Por qué? Porque si nosotros vamos viendo que Jesucristo vino a la tierra a divinizarnos, la pregunta de nosotros que debemos responder es, ¿por qué nosotros nos quedamos en esos espacios? ¿Por qué nosotros nos quedamos como en esa sintonía de quedar simplemente ver las cosas de Dios desde esa perspectiva? Una perspectiva que nos hace ver y decir, esto necesitamos que analizarlo de otra manera, necesitamos que irlo descubriendo desde otra forma, necesitamos que ir canalizándolo desde la perspectiva de Dios. Y es por eso que nuestro Señor nos va a regalar esta luz, como seres humanos, hombres inteligentes, creados para el cielo, podemos recibir de Jesús esa nueva forma de ir gestando día tras día el poder decir, hoy voy a santificarlo. Y lo voy a santificar en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Concepción Cabrera de Armida tiene muy concreto, o a la misma vez diríamos en otras palabras, tiene claro en el tomo 61, capítulo 15, esta idea, que Jesucristo, la redención, dice, se hizo por medio del Hijo, que toma la condición humana y que tuvo como fin llevar todas las almas a Dios. La oración nos va a ayudar a entender que nosotros, al recibir a Jesús, Jesucristo nos da que la religión es una religión universal,
es para toda la gente. Por eso nos quita los celos. La oración nos quita las inseguridades. La oración nos ayuda a crecer en intimidad, en crecer en autoestima. ¿Por qué? Porque nos hace descubrir que somos partícipes de un conjunto y de millones de personas que estamos en torno a miles de personas. Y que Jesucristo viene a decirnos eso. Yo vengo a darles a ustedes la salvación. Por eso el nombre de Jesús significa Salvador de toda la humanidad. Concepción Cabrera de Armina lo va a tener muy claro cuando se graba en su pecho JHS en 1884. Es decir, ella tiene muy claro cuando se expresa y dice Jesús, Salvador de los hombres, sálvalos. Es lo que nos va a ayudar a entender. Jesús, que es Salvador, es lo que significa, viene a salvar a la humanidad. Por eso lo va a decir aún el mismo hombre sabio cuando se encuentra, que dice, ahora Señor, se puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador. Ese hombre que ya tenía tantos años esperando la salvación, al igual que Santana, ve en Jesús, Simeón, esa bendición. Este niño va a ser la causa de la salvación de toda la humanidad. Para muchos va a ser la salvación. Y dice, y a ti, mujer, un dolor tan grande te traspasará el alma. Nuestro Señor nos va a regalar esa bendición que viene a la tierra para llevarnos todos a Dios. El cielo se abaja en Jesucristo, nos lo pone en la mesa, así como nuestras madres cuando nos hacen de comer, como segunda conclusión. Jesucristo como Wi-Fi baja la información del Padre y en Él recibimos nosotros todo lo que necesitamos para llevar a cabo el plan de la salvación. Cristo nos va a bajar del cielo la presencia de Dios y nos la va a poner en la tierra. Y nos va a decir, yo como Wi-Fi bajo la información y te la presento en tus manos para que te alimentes. Entonces ese alimento nuevo que nos viene a traer Jesucristo no solamente viene a saciarnos físicamente, porque nos va a decir, tú cuando te vayas a despedir de este país o de esta nación en concreto, o del mundo, mejor dicho, cuando te vayas a despedir de esta realidad, no te vas a llevar absolutamente más que las buenas obras que vas a hacer ante los demás. Lo demás lo vas a dejar. Oro, plata, prestigio, poder, estatus, todo lo vas a dejar. Lo único que te llevarás es las buenas obras que llevas. Jesús nos va a regalar como esa capacidad de poder alimentarnos, saborearnos el amor de Dios. ¿Qué podemos nosotros comunicar? Debemos comunicar esa bendición. Esa bendición que nosotros debemos entender, que la oración te ayuda a llenarte de gasolina, te quita el aire, es decir, la baja estima, la crítica destructiva, el sentirte menos, el sentirte que no sirves, el sentirte que no estás apropiadamente. No, la oración te ayuda como a descubrir que eres hijo e hija de Dios, que Jesús viene a divinizarte, que Jesús viene a llenarte de su semejanza, que Jesús viene a decirte, mi Padre ha dado la vida en mí por ti, y te recuerda que está pensando en ti, y que el Espíritu Santo te recordará que estarás diseñado para Él y que no descansará tu alma hasta que regreses a Él. Entonces Jesús le dice a Concepción, y por eso la encarnación del Verbo, para llevar lo humano a lo divino, para arrastrar al hombre, a la mujer, a lo santo, a lo sublime, a lo alto, a la misma divinidad. Algunos de nosotros nos quedamos simplemente en querer llenar expectativas de los demás. En algunos de nosotros nos quedamos simplemente decir, voy a hacer esto para que no digas, vengo a misa para que no diga a Dios. No, a Dios no le haces favor de absolutamente de nada. Al contrario, cada vez que tú dejas de venir a misa, que tú dejas de orar, que tú dejas de estar en oración, que tú dejas de estar en ese contacto directo con Dios, el perjudicado eres tú. Porque ese día se te fue sin gracias, ese día se te fue sin reconocer que necesitabas a Dios. Y te volviste como ese fariseo que no necesitas a Dios. Y por eso a veces te va como te va. Y te andas quejando. Y andas como esos carros cascabeleando. Porque quieres nomás echarle gasolina regular.
Y lo que Dios quiere que no solamente le pongas gasolina superulere, sino que también le pongas el aditivo. Y el aditivo te lo va a regalar la oración. Cuando te dice Dios, no solamente te quito la tensión, el cansancio y la fatiga, te quito todas tus inseguridades, sino te doy la seguridad que tú estás en mi presencia y tú estás bendecido. Vete y donde quiera que estés, llámame y yo estaré a tu lado. Ese es el aditivo de que nosotros vamos con una nueva seguridad de que lo que vamos a hacer, lo vamos a hacer para agradarle al Padre, y en ese agradarle al Padre, nosotros nos realizamos como seres humanos, únicos y irrepetibles, creados a semejanza de Dios, que nos ayudamos cada vez más a descubrirnos complementarios en el Hijo de Dios. Jesús tiene esa bendición. Por eso la oración dice, nuestro Señor, voy a terminar con esto para mañana seguir con este tema. Y creo yo que este tema de la oración nos puede ayudar mucho a ir descubriendo cómo podemos nosotros, desde nuestra realidad, tener ese rostro de Dios. La oración es lo que quiere. Recordarte que tú llevas un rostro y ese rostro es sagrado. Por eso no te maquilles tanto. Yo te invitaría a ti como mujer, no te maquilles tanto. No, a la medida que más haces obras de caridad, a la medida que más vives en naturalidad y conoces más tu persona, más y más no necesitas de maquillaje. Al contrario, te lo da como se lo dio a la Teresa de Calcuta. Una imagen de Dios extraordinaria y exquisita. Veías a aquella mujer hermosa. Veías que irradiaba la alegría, el gozo, la paz, que irradiaba a Dios, como lo vimos en Juan Pablo II, ese hombre donde llegaba, hacía llorar a la gente, hacía que la gente verdaderamente se pusiera a pensar en su propia miseria y se levantara y se reestructurara al ver a aquel hombre mayor que, a pesar de su edad, seguía evangelizando a la gente, aunque sea babeando. Algunos de nosotros nos queremos poner hasta los collares y queremos llenarnos de todo para vernos bonitos. Y nuestro Dios nos dice, lo bonito no está solamente afuera, está dentro, como dice San Agustín. Señor, me quedaba por fuera viendo tu hermosura, pero cuando empecé a ver que el Creador era más grande que la criatura o que lo creado, me llené de gozo y de satisfacción, y después ya no me quería salir de ti, me quería quedar en ti y desde ti divinizarme y llenarme de ti para comunicarle a los demás todo lo que yo había recibido de ti y que era parte de los demás. Y entre más lo daba, más me llenabas. Esto nos va a regalar nuestro Señor nuevas bendiciones. Voy a dejarlos con este pensamiento de este comentario de Cirilo de Alejandría, el obispo, sobre el Evangelio de San Juan, en el libro 12, que dice esto: nuestro Señor Jesucristo instituyó a aquellos que habían de ser guiados y maestros de todo el mundo y administradores de sus divinos misterios, y les mandó que fueran como astros que iluminaran con su luz no solo el país de los judíos, sino también a todos los países que hay bajo del sol, a todos los hombres y mujeres que habitan en la tierra. La oración nos va a ayudar a descubrir que tú tienes una vocación, que tienes una llamada y que tienes una misión. Es lo que nos va a recordar Cirilo de Alejandría cuando habló en el libro 12 sobre el Evangelio de San Juan. Y agrega él esto: la oración nos hace descubrir eso, que Jesús necesita ayuda. La pregunta que tú tienes que hacerte hoy es: ¿qué tan dispuesto estoy yo para ayudar a Jesús? Ojalá que lo podamos nosotros responder como Samuel: habla, Señor, que tu siervo te escucha. O como Isaías: aquí estoy, Señor, a mí envíame. O como le dijo también el mismo Pedro cuando lo llamó: Señor, sí, pero soy un pecador. Creo en ti, pero aumenta mi fe. O como Juan y Santiago le dijeron: ¿dónde vives, Señor? Y dijo Jesús: ven y lo verás. La oración nos va a ayudar a descubrir esos espacios, de descubrirnos nosotros parte de este proyecto de salvación.
quiero quedarme aquí para pedirle al Espíritu Santo que nos bendiga diciendo con esta oración: ven Espíritu Santo, envía desde el cielo un rayo de tu luz. Ven Padre de los pobres, ven dador de los dones, ven luz de los corazones, consolador, magnífico, dulce huésped del alma, suave alivio. Lava lo que está sucio, riega lo que está seco, doblega lo que está rígido, calienta lo que está frío, endereza lo que está desviado. Da tus siete sagrados dones. Dale a tu siervo tus 7 sagrados dones. Dales el premio de la virtud. Dales la alegría y la felicidad eterna. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y que el Espíritu Santo, fuente de toda pureza, las comunique por la cruz y el amor, y guarde su cuerpo y su alma siempre puro y sin mancha. Y la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los bendiga y los llene de su amor. Te invito a que no te quedes simplemente con un sentimiento, sino que te quedes con Dios, porque en la oración ahí está Él y te está esperando. Que Dios te bendiga y con la gracia de Dios nos veremos mañana. Quédense con Dios, nos unimos en oración.